Vamos a meternos ahora en la provincia de Buenos Aires. Varios temas tenemos para hablar con él. Estamos en línea con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carly Bianco. Carly, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Quiero arrancar por esto. Ayer el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, dijo que el conurbano, en términos de seguridad, está descontrolado. Habla de enfrentamientos, habla de algunos eventos que hubo o incidentes que hubo con policías de la Ciudad de Buenos Aires que viven en el conurbano. ¿Está descontrolado el conurbano bonaerense en términos de seguridad? Mira, no, para nada, para nada. Sin ir más lejos, hace unos días, la ministra de Seguridad de la Nación, no nosotros, no nuestro ministro de Seguridad, no el gobernador, ni yo, presentaron los números del indicador más confiable en materia de seguridad y el único comparable tanto entre jurisdicciones como a nivel mundial, que son los homicidios cada 100.000 habitantes, que ese es el indicador típico con el que se analizan muchas de estas cuestiones. Y nuevamente hay una caída de ese indicador en la provincia de Buenos Aires, es decir, que se reduce la cantidad de homicidios cada 100.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Datos oficiales, repito, del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Sistema Nacional de Información Criminal, y esto es una tendencia que se viene manteniendo los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Eso no significa que no tengamos inconvenientes y no tengamos hechos delictivos en la provincia de Buenos Aires, cosa que es obvia y evidente, de la misma forma que hay también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero me parece que, muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires critican a la provincia de Buenos Aires por supuestos problemas y lo utilizan para tapar los propios problemas. Yo le diría a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le podemos explicar, por ejemplo, cómo hacer para que no se le escapen los presos, que es algo que les viene pasando bastante seguido. Y que no es muy difícil, que no es muy difícil, sobre todo en una jurisdicción que cuenta con tantos recursos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que tienen que hacer es construir alcaidías, que es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, construyendo más alcaidías y más cárceles para que estén mejor resguardados y en mejores condiciones las personas privadas de libertad, y de esa forma van a evitar que se les sigan escapando los presos casi semanalmente, que es lo que les viene sucediendo todo este tiempo. Por otra parte, siempre ponen como ejemplo que determinados agentes de la policía de la ciudad sufrieron hechos de inseguridad en el conurbano. Bueno, eso responde a que la mayoría de los agentes de seguridad de la ciudad de Buenos Aires son provenientes de la provincia de Buenos Aires, como lo son los maestros, como lo son los enfermeros, como son gran parte de los médicos que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que la provincia de Buenos Aires le presta un gran servicio a la Ciudad Autónoma, llevando todos los días muchísimos trabajadores para que desempeñen ahí sus actividades, y en muchos casos la Ciudad Autónoma se beneficia de todas estas cuestiones, por ejemplo, por decir alguna cuestión, ¿no? A través del cobro de impuestos, de actividades que no se llevan adelante en la Ciudad Autónoma, sino que se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a través del convenio multilateral por ingresos brutos. Te explico brevemente, te doy un ejemplo. Hay una empresa que tiene una oficina en Capital Federal en donde trabaja una persona y después tiene una planta, pasa muchísimos casos, una planta productiva en la provincia de Buenos Aires donde trabajan, ponele, 500 personas, cobra lo mismo de impuestos la Ciudad Autónoma por el convenio multilateral, el 50% de ingresos brutos lo cobra la Ciudad Autónoma y el 50% lo cobra la provincia, cuando el grueso de su actividad se hace en la provincia. Bueno, son cuestiones que los invitamos a discutir cuando quieran, los invitamos a discutir cuando quieran. Ahora, chicanas para no hacerse cargo de los propios problemas de seguridad que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros por ahí no. Nosotros trabajamos de manera seria, sin chicanas, y permanentemente discutiendo los temas. ¿Y por qué pensás que hacen hincapié, o que hace hincapié, para no hacerlo extensivo, el ministro de Seguridad porteño en el conurbano bonaerense? Para encubrir su propia impericia, como te decía anteriormente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene grandes problemas de inseguridad, obviamente, grandes problemas de inseguridad, a pesar de tener recursos
infinitamente más grandes que la provincia de Buenos Aires. La cantidad de policía, tanto de la policía de la ciudad como la policía federal, como las otras fuerzas federales que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un territorio que es poco más de 200 kilómetros cuadrados, en relación tanto a la población como a la superficie de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de policías, los recursos económicos que cuentan es infinitamente más grande. Lo que tienen que explicar ellos es, con toda esa cantidad de recursos, para solamente controlar la seguridad de un municipio, llamémoslo, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más parecido a un municipio que a una provincia, todavía tienen los problemas de inseguridad que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo que tienen que explicar ellos. Carly, ¿va a tener presupuesto 2025 el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Mira, no lo sé. Hoy no lo tiene. Lamentablemente, bueno, ya lo hemos hecho público, lo ha dicho el gobernador, lo han dicho varios de los ministros. Lamentablemente la oposición no estuvo de acuerdo en prestar los votos para que se apruebe en la legislatura bonaerense el año pasado, que era cuando correspondía, ni el presupuesto ni el endeudamiento necesario para pagar los vencimientos de deuda que heredamos de Vidal y que reestructuramos y que aminoramos con esa reestructuración, ni la ley fiscal impositiva que aplica los impuestos de la provincia de Buenos Aires. No hemos tenido los votos. Nosotros, dada esa circunstancia, nos hemos visto obligados a llevar adelante una prórroga de nuestro presupuesto, porque obviamente la provincia tiene que seguir funcionando. ¿Y cómo sigue la discusión ahora? Y si ahora? vos no tenés un presupuesto prorrogado, no podés pagar ni los salarios, ni podés pagarle a los proveedores, ni podés ejecutar una obra pública, ni una redeterminación, ni nada de eso. O sea que hoy la provincia de Buenos Aires ya está funcionando sin presupuesto nuevo, con un presupuesto prorrogado, con todas las dificultades que eso implica. Esa es la explicación ahora será administrativa, eso, pero hacia adelante, ¿cómo sigue la discusión en la legislatura? Ya, seguirá en la legislatura por los canales que corresponda, pero nosotros no podíamos esperar, entre otras cosas porque teníamos que salir a emitir las facturas, las boletas para el cobro de impuestos a partir, que en este caso va a ser en muchos casos a partir de marzo, porque ya nos demora muchísimo, nos retrasa parte de la recaudación propia, etcétera. O sea, esto ya está teniendo consecuencias negativas para la provincia de Buenos Aires, y bueno, será la legislatura la que tendrá que decidir si lo va a tratar, si no lo va a tratar. Ahora ya dejó de ser una urgencia, porque ya lo hemos solucionado de otra forma, lamentablemente, ¿no? Ahora, lamentablemente. ¿qué es lo que se está discutiendo en sí? Y quiero reforzar la pregunta, porque entiendo que por un lado hay cuestionamientos respecto al endeudamiento que solicita la provincia, entiendo que hay alguna demanda de intendentes de que parte de ese endeudamiento o de los recursos que se consigan por ese endeudamiento sean girados directamente a los municipios, pero, y corregime si estoy equivocado, hay sectores políticos que están poniendo sobre la mesa de discusión temas que no son estrictamente vinculados al presupuesto o al endeudamiento. ¿Eso es así? Mira, el contenido del presupuesto, de la ley fiscal impositiva y los montos del endeudamiento nunca estuvieron en discusión, porque es un presupuesto absolutamente razonable, que no es de ajuste, que no incrementa la carga impositiva en términos reales respecto de la carga impositiva del año pasado, que solicita un endeudamiento que solo es necesario para cubrir los vencimientos de capital e intereses de este año, o sea que no genera nueva deuda para la provincia, sino que genera los recursos para ir pagando los vencimientos de la provincia. Nunca hubo una discusión más allá de cuestiones muy pequeñas en el margen. ¿Y entonces qué se discute? Bueno, se empezó a discutir, por un lado se empezaron a solicitar fondos para los municipios, que el gobernador y quienes estaban negociando por parte del Ejecutivo y de nuestro bloque aceptaron, y de hecho se estaba discutiendo sobre el monto de esos fondos que iban a ir a los municipios. El gobernador estaba de acuerdo, tal como había sucedido otras veces. Se empezaron a reclamar la modificación de aquellos cargos que por uso y costumbre se suelen otorgar a la oposición, algunos cargos en el Ejecutivo, en algunos directorios, por ejemplo, del Banco Provincia o de empresas en el Banco Provincia, en el Consejo General de Educación, etcétera. La oposición solicitaba
discutir esos cargos. El gobernador dijo que no tenía ningún problema, que si le traían los nombres para hacer lo que se conoce como alta por baja, es decir, a cambiar los actuales representantes por nuevos representantes de la oposición, no tenía ningún problema, cosa que nunca sucedió tampoco porque, a ver, al estar tan atomizada la oposición, tampoco la oposición puede definir nombres para modificar cargos que le corresponden por uso y costumbre a la oposición, porque hoy en la legislatura no tenemos una oposición, tenemos 6 oposiciones distintas. Tenemos 2 radicalismos, tenemos 2 líneas del PRO y tenemos 2 líneas de la Libertad Avanza, o sea que ni siquiera tampoco se puede poner de acuerdo la oposición en cuáles son los nombres para esos cargos que por uso y costumbre, repito, no obligatoriamente, sino por uso y costumbre, le corresponden a la oposición. Sí. Y a último momento lo que se empezó a reclamar es la definición de nombres para la Corte Suprema, cosa que no estaba en discusión y mucho menos se puede discutir en el marco de un presupuesto, que es discutir plata por cargos en la Corte, es medio raro. ¿Y se están discutiendo cargos, se están discutiendo lugares en la Corte Suprema? Justamente, bueno, hay que cubrir cargos en la Corte Suprema, sí, pero eso no tiene nada que ver con la discusión presupuestaria. ¿Y la oposición lo sabe que no tiene nada que ver? ¿Cómo? ¿Y la oposición sabe que no tiene nada que ver esos cargos en la Corte con la discusión presupuestaria? Por supuesto, pero decidieron discutir eso en ese marco cuando no era una discusión que estaba teniendo lugar en este momento, ni que se tenía que saldar, ni que tenía ninguna necesidad y urgencia en este momento. Lo único que tenía necesidad y urgencia era la aprobación del presupuesto. Lo que no termino de entender, estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que no termino de entender, Carly, es si el acuerdo para el presupuesto estaba, si el acuerdo para la ley fiscal estaba, si las cifras del endeudamiento no estaban en cuestionamiento, si los recursos que demandaban los intendentes estaban, si los cargos en los lugares que, como vos decís, por costumbre se asignan a la oposición, había disposición del gobierno bonaerense a tomarlos. ¿Por qué no hay presupuesto? Hiciste un gran resumen, porque no nos dieron los votos y porque le impidieron al gobernador contar el presupuesto. Yo creo que fue una decisión política de determinados sectores de la oposición al ir embarrando todo el tiempo la discusión y corriendo el arco de la discusión. Y bueno, querían dejar al gobernador sin presupuesto, lo lograron. Bueno, nosotros no nos podemos quedar parados, prorrogamos el presupuesto anterior y seguimos gestionando. ¿Qué va a hacer? Carly, está a nivel nacional la discusión por la eliminación de las PASO. Hay un proyecto girado, se incorporó al temario de sesiones extraordinarias. Si se eliminan las PASO, ¿crecen las posibilidades de que el gobierno bonaerense o el gobernador bonaerense, pues la responsabilidad del gobernador, firme el desdoblamiento de elecciones de la provincia? Mira, no necesariamente. Eso es una decisión que va a tener que tomar el gobernador, que ya él lo dijo públicamente, que la va a hacer cuando esté totalmente allanado el escenario nacional, porque de alguna forma las elecciones provinciales son unas elecciones derivadas, ¿no?, del escenario nacional, entre otras cosas, justamente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Están atadas las PASO. Porque también tenemos una ley propia del régimen de las PASO, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, además, tiene atada la fecha de la PASO bonaerense. La ley ata la fecha de la PASO bonaerense a la PASO nacional. O sea que, bueno, hay que esperar a ver qué se defina a nivel nacional con la PASO nacional, y eso obviamente va a disparar un debate en la provincia de Buenos Aires. Lo que creo yo es que, lo que imagino yo es que si efectivamente se eliminan las PASO a nivel nacional, eso va a tener un rebote directo en la provincia de Buenos Aires. Me refiero a una presión política y mediática muy fuerte para la eliminación de las PASO en la provincia de Buenos Aires, pero repito, de nuevo, eso es algo que va a tener que discutirse en la legislatura, porque hoy las PASO están establecidas por ley en la provincia de Buenos Aires y la fecha está atada a la PASO nacional. Si se elimina la nacional, lo que sí tiene disponibilidad el gobernador es de definir cuál es la fecha de la PASO en la provincia de Buenos Aires, si es que se mantienen las PASO por parte de la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a lo que me refiero es a lo siguiente: está tan todavía manoseado el terreno nacional que es muy difícil tomar una definición, la mejor definición posible para los bonaerenses en el territorio provincial, y el gobernador lo que está manejando son todas las opciones, va a ser lo que más
resulte conveniente para la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tiene que definir el gobernador, que seguramente lo va a hacer cuando haya precisiones a nivel nacional de cuál es el escenario. ¿Y hay consenso en el peronismo bonaerense respecto a qué es lo mejor para la provincia de Buenos Aires? Mira, se han expresado distintas posiciones. Yo he escuchado referentes apoyar todas las posibilidades reales que existen de acuerdo a la normativa. Hay quienes dicen que estaría bien mantener las PASO, hay quienes dicen que hay que eliminar las PASO o que por lo menos suspenderlas, porque en este contexto no tendría mucho sentido. Hay quienes hablan a favor del desdoblamiento, hay quienes hablan a favor de hacer las elecciones de manera simultánea, inclusive incorporando la boleta única papel, otros que dicen que hay que hacerlas concurrentes, otros que dicen que hay que desdoblar antes de las generales, otros que dicen que hay que desdoblar después de las generales. Es decir, hoy nuestra fuerza política creo que no tiene un consenso. Creo que no tiene un consenso, y entonces es una definición que va a tener que tomar el gobernador hablando con todos esos sectores. ¿Y esos sectores cuáles son? No, bueno, los distintos referentes, inclusive lo puedo caracterizar en términos de determinados factores de nuestra fuerza política, porque en muchos casos han sido intendentes individualmente los que nos han expresado distintas posiciones o distintas conveniencias. O sea que el gobernador va a tener que hacer una síntesis de todas esas posiciones, pero tiene que hacerlo mejor para la provincia de Buenos Aires. Carly, te hago la última. El vínculo entre, para no ponerlo en términos de personas, sino vamos a ponerlo en instituciones, entre el gobierno bonaerense y el Instituto Patria, ¿está mejor? ¿Está peor? O sea, sigue igual, pero ya no es una discusión tan pública. ¿Cuál es la foto de hoy? No, mirá, no es que nosotros nunca hemos tenido ningún problema con el Instituto Patria, son nuestros compañeros, en muchos casos nuestros compañeros generacionalmente, ideológicamente seguro, más cercanos, ¿no? Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con el Instituto Patria, nunca lo hemos tenido, de hecho, así que está como siempre, bien. ¿Y con la que atiende en la oficina del primer piso del Instituto Patria? No, como siempre. El gobernador tiene una relación histórica, una relación de coordinación, tuvo siempre permanente, de formación junto a Cristina. No veo un problema. Bien. Yo no veo un problema. A veces puede haber con determinadas referencias del Instituto Patria distintas posiciones o distintos argumentos o caracterizaciones de las situaciones o discusiones tácticas, pero en términos estratégicos yo no veo un problema ni una diferencia general, ¿no? Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carly, gracias por la nota. A ustedes. Abrazo grande.